Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Soy la profesora Blanca Guillén y en este video les traigo una breve introducción del tema resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Les recuerdo que en este momento o con este video estamos comenzando el tema número 4 de nuestro curso. La agenda que desarrollaremos a lo largo de este tema contempla el problema a resolver, es lo que voy a presentarles en este video, que viene a ser una introducción y luego me enfocaré un poco en la notación, las dificultades que hay con la resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando métodos numéricos. Luego pasaremos en otros videos a analizar o a estudiar los dos tipos de métodos que vamos a trabajar, que son los métodos directos y los métodos iterativos. En los directos vamos a trabajar eliminación gaussiana con estrategias de pivoteo y descomposición LU, mientras que en los métodos iterativos vamos a desarrollar el método de Jacobi, el de Gauss-Seidel y el método Zorra. Con esto ya en mente y conocedores entonces de la agenda que vamos a trabajar, comencemos con la introducción. Como siempre, pues traigo un ejemplo de el Burden, que en cada capítulo que comienza muestra un problema de aplicación práctica, donde podemos aplicar los métodos que vamos a desarrollar en ese capítulo. En esta en particular, nos trae las leyes de Kirchhoff de circuitos eléctricos que establecen que tanto el flujo de corriente de la red hacia cada unión como la caída de voltaje alrededor de cada ciclo cerrado de un circuito son cero. Este es un tema que ya lo han trabajado en física y nosotros simplemente vamos a retomar esas ideas y convertirlas en un problema de tipo numérico. Esa es la segunda parte que entonces vemos en este problema. Suponga que se aplica un potencial de V voltios entre los puntos A y G y que tenemos una corriente I1, I2, I3, I4 e I5 que representan, digamos, el flujo de corriente que vemos aquí en este diagrama. Si usamos G como punto de referencia, las leyes de Kirchhoff implican que las corrientes satisfacen este sistema de ecuaciones lineales. Con la experiencia que ustedes tienen, pueden generar este sistema de ecuaciones. No voy a trabajar, y no lo hace el libro tampoco, ese aspecto. Ese se supone que ustedes ya saben hacerlo. Voy a concentrarme en el sistema de ecuaciones, que es hacia donde quiero dirigir o enfocar, pues, digamos, esta introducción, especialmente para que podamos establecer la notación y, obviamente, el problema a resolver, que es un aspecto bien importante en cada uno de los temas que nosotros desarrollamos en este curso. Entonces, un primer aspecto que necesitamos manejar muy bien es saber representar un sistema de ecuaciones en forma matricial. En este caso, por ejemplo, que estamos interesados en conocer los valores de las corrientes, esas son las incógnitas de este sistema de ecuaciones. Esas incógnitas las colocamos como, o las escribimos como un vector columna. Observen y recuerden de su curso de álgebra o lo que vieron de álgebra en matemáticas, que este problema se puede entonces escribir como el producto de una matriz de coeficientes por las incógnitas igualado al vector de términos independientes. Esta matriz de coeficientes, recuerden, son los coeficientes del sistema. Por ejemplo, la primera fila, 5 y 1 por 5 y 2, como no hay nadie más, el resto de las entradas son ceros. Ustedes pueden
verificar que el producto de esta matriz de coeficientes por el vector de corriente reproduce el lado izquierdo del sistema de ecuaciones. Y cuando lo igualamos al vector de términos independientes, pues obtenemos evidentemente el sistema de ecuaciones. Les recuerdo entonces que estas dos cosas son equivalentes, pero a nosotros numéricamente esta es la representación o la notación que vamos a utilizar, es la que necesitamos utilizar porque es la que entiende MATLAB, que nos va a resolver, pero también es la que entienden otros programas como Scilab, que ya están, la función que resuelve sistemas de ecuaciones ya está prediseñada bajo ese esquema. Bien, entonces, esa forma matricial siempre la vamos a representar como una matriz de coeficientes por un vector de incógnitas igualada a un vector de términos independientes. En la notación, esa matriz casi siempre la van a encontrar en los libros y en particular en este curso así va a ser. La matriz de coeficientes la vamos a denotar con la letra mayúscula A, el vector de incógnitas con la letra minúscula X y el vector de términos independientes con la letra B. De modo que el problema que vamos a resolver a lo largo de este tema es de la forma A por X igual a B, donde A es una matriz, B es un vector columna y X es el vector de incógnitas, que también es un vector columna. Como les mostré en la agenda, nosotros vamos a trabajar dos tipos de métodos para resolver ese problema, el problema A por X igual a B. Un tipo de estos métodos son los directos. Estos métodos resuelven el problema en un número finito de pasos. Esa solución teóricamente es exacta, pero en la práctica está afectada por los errores de redondeo. ¿Qué métodos directos vamos a trabajar en este curso? Vamos a trabajar eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás y el método de descomposición LU. Luego vamos a trabajar los métodos iterativos. Estos métodos suponen una aproximación inicial y producen una sucesión de aproximaciones mejoradas. Los métodos que vamos a trabajar, los iterativos, son el método de Jacobi, el de Gauss-Seidel y Shor. Entonces, fíjense, en los directos, a través de una secuencia de pasos, obtenemos la solución. Esa solución, salvo errores de redondeo, es exacta. En los métodos iterativos, arrancamos con una aproximación inicial, como hicimos, por ejemplo, con el método de Newton-Raphson, y nos involucramos en un proceso iterativo en donde repetimos el mismo proceso inicial, o sea, tenemos una primera aproximación, esa es en la primera iteración, la resolvemos y esa es la aproximación de la siguiente iteración. Y entonces esa más bien es como cíclica, podemos verlo de esa manera. Aquí no solo hay un problema de errores de redondeo, aquí hay más que eso. Y es el error que introducen los métodos. Bien. Pero ese problema está relacionado con el cálculo numérico en general, el problema de los métodos, tanto directos como iterativos. Tenemos el problema del propio método, pero además el problema del cálculo numérico que realizamos con la computadora, no se les olvide, tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Facilita la obtención de la solución, obviamente. Un sistema de 100 ecuaciones con 100 incógnitas a mano es complicado. De hecho, ya uno 4x4 es un poquito fastidioso a mano. Así que el cálculo numérico nos facilita la obtención de la solución. También disminuye el tiempo de cálculo. Lo hace muy rápido, en segundos. Nosotros nos demoramos unos minutos resolviendo un sistemita 3x3. Pero
ya habíamos hablado o ya les había mencionado que introduce dificultades ocasionadas por la aritmética del computador. Ya en nuestras mentes eso debiera estar siempre presente. Cada vez que utilizamos un equipo de cómputo, hay un error que se introduce por el solo hecho de usar el equipo de cómputo. ¿Qué dificultades encontramos con los métodos directos y cómo las vamos a resolver? Podemos encontrar, por ejemplo, divisiones por cero. Recordemos que matemáticamente esto no está permitido. Después tenemos un problema ya de, fíjense que este problema pudiera ser solo exclusivamente por errores de redondeo, pero también puede ser un problema, digamos, analítico, donde, por ejemplo, en la matriz tendríamos un pivote cero, hay que saber qué hacer con eso. Tenemos el problema de la acumulación de los errores de redondeo que sabemos van a aparecer y tenemos que aprender qué hacer o cómo manejarlo. Hay un problema que ya lo hablamos en nuestro primer tema, el problema del mal condicionamiento de un problema. Si el sistema está mal condicionado, ¿qué significa que un sistema esté mal condicionado? Se los recuerdo, que una pequeña perturbación en las condiciones iniciales del problema genera o produce una catástrofe en los resultados, es decir, nos lleva a soluciones erróneas. Y una pequeña perturbación en los datos iniciales pudiera ser, por ejemplo, que tenemos un tercio en alguna parte de nuestro sistema de ecuaciones y les recuerdo que eso tiene una expresión decimal infinita que la máquina no puede manejar como tal, por ejemplo. Pero hay maneras de medir el mal condicionamiento de los sistemas, afortunadamente. Y hay problemas de sistemas singulares que pudieran no tener solución. O que pudieran ser casi singulares y generar problemas por ser casi singulares, es decir, el determinante muy pequeño, casi cercano a cero. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se superan estas dificultades? Bueno, esas dificultades se superan mediante estrategias de pivoteo. De modo que nosotros, cuando trabajemos los métodos directos, vamos a utilizar estrategias de pivoteo para resolver estos problemas que están planteados acá. En cuanto a los métodos iterativos, nuestro problema va a estar relacionado con la convergencia del método. Les recuerdo que estos son problemas en donde damos una aproximación inicial y a partir de ella empezamos a calcular aproximaciones sucesivas. Fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que la aproximación inicial, aquí no la coloquemos, vamos a suponer que es x1, por ejemplo, o x0, para quedarnos un poco con la notación de Newton. Aquí estoy usando supraíndices y ya veremos después por qué. Y les adelanto, porque los subíndices los vamos a dejar para denotar el número de puntos o el número de elementos o el número de entradas de los vectores. Un vector puede tener dos entradas, o sea, ser de tamaño 2, 3, 4, 10 filas, 100 filas. Bien. Los supraíndices van a indicar la iteración. Por ejemplo, yo doy una aproximación inicial. Vamos a suponer que se llama x1. Con x1 calculo x2, con x2 calculo x3 y así voy. Obtengo una aproximación xk. Nosotros aspiramos que después de un número finito de iteraciones estemos muy cerca de la solución verdadera del problema, que no tenemos por qué conocerla, no se les olvide. Pero siempre vamos a tener condiciones o formas de saber si la solución que estamos obteniendo es o no correcta o cercana de la solución verdadera. De modo que en los métodos iterativos nos vamos a concentrar en determinar las condiciones para que las aproximaciones sucesivas que vamos a obtener durante este proceso, es decir, estos valores, converjan a la solución del problema que lo hemos llamado X. Ese era nuestro vector de incógnito. Con eso finalizo esta breve introducción, agradecida por su atención y nos vemos en la próxima clase.